Bienvenidos a Solo para Mujeres, un espacio para comprender el cuerpo, la emoción y la conciencia femenina. No rechazamos lo masculino, lo integramos. Nos escuchamos, nos sentimos y hablamos sin ardor. Esto es Solo para Mujeres. Seguramente conoces mujeres que van cargando con un bolso, una mochila, una bolsa, algo que normalmente está pesado y nunca sabes realmente qué hay ahí. Y que cuando no lo tienen o están más ligeras, incluso cuando tú les preguntas dónde está tu bolso, te preguntan, lo he dejado, pero sabes que me siento rara, me siento vacía, como que algo me falta. Y normalmente son mujeres que constantemente están haciendo algo. Un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, otra carrera, otra meta, otra aventura. Y podríamos llamarlo ambición. Ojo, que la ambición en sí misma no es mala. De hecho, la ambición sana en la mujer llega a ser un espacio de expansión para ella y los suyos. Pero ¿dónde radica esta diferencia entre una ambición sana y una ambición que viene desde el vacío? Porque muchas veces, detrás de esta mujer que constantemente está en movimiento, y aquí está el medio del asunto, no se da permiso de descansar. Esa es justamente la clave para reconocer la dinámica del desgaste silencioso, donde intentar alcanzar la perfección para no sentir el peligro de no ser elegida, de no ser vista o no ser suficiente. Pero todos estamos de acuerdo en que la perfección no existe. Entonces, aquí entra la pregunta clave. Si la perfección, si esta idea de perfección, ya sea nuestra o adquirida, no existe, ¿por qué se siente tan peligroso no ser perfecta? ¿De dónde viene este miedo primitivo que no nos permite parar, pero tampoco nos permite cuestionar? Justamente esas son las preguntas que vamos a continuar respondiendo en este episodio, así que bienvenidos todos, estamos en este subprograma Solo para Mujeres. Un espacio, una pausita para ponernos a pensar y hablar de aquello que no se nombra, y lo vamos a hacer sin almidón. En la introducción hablábamos de estas mujeres increíbles que las vemos cargando algo. Puede ser un bolso pesado, a veces es una agenda llena, a veces no solamente es el bebé, sino también es la pañalera, la mochila y las demás cosas. O a veces son responsabilidades invisibles que nadie más parece ver. Y cuando por alguna razón ese peso disminuye, cuando no tienen el bolso, cuando la agenda está vacía, cuando no hay nadie a quien sostener, a nadie a quien cuidar o algo que resolver, les aparece una sensación incómoda, como un vacío, como que algo no está bien. Y ellas mismas y nosotras mismas lo anunciamos. Como que algo me falta, me siento rara, como que no estoy siendo productiva, tengo que resolver algo, esto no está bien, tengo que estar haciendo algo, pero no sé qué, esto me mantiene inquieta. Y entonces nos volvemos a llenar de trabajo, de proyectos, carreras, metas adicionales, de una nueva causa, de cualquier problema que tengamos que resolver. Y podríamos llamarlo ambición. Y ojo, es importante aclararlo. Aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando hablamos de una persona ambiciosa, en nuestro colectivo, en nuestra mente colectiva, aparece la imagen de un hombre generalmente caucásico con traje azul o gris, con una camisa más clara y una corbata. Básicamente un empresario que se mueve en todo, ¿no? Y eso es lo que se repite. Pero casi nunca es una mujer. Y además, usamos la palabra, ese hombre es ambicioso, y lo vemos, lo sentimos como algo bueno, como que es un hombre que busca crecer, que es solamente profesional, que busca resaltar, busca la excelencia. Pero cuando nos referimos a una mujer ambiciosa, generalmente
se la asocia con una imagen de alguien poco empática, alguien entre comillas mala, que no entra en los estándares de perfección que tenemos. Y con este paréntesis, cierro paréntesis, vale aclarar que la ambición, independientemente del género, nunca fue el problema. La ambición sana, de hecho, es una expansión, es un movimiento de creatividad, es un momento de crecimiento. Es una energía vital que impulsa el desarrollo personal y colectivo. Es yo crezco, tú creces, todos crecemos. Yo aporto, tú aportas, todos aportamos, todos nos movemos para algo mejor. El punto crítico no es hacer mucho. El punto viene desde dónde hacemos ese mucho. Porque cuando una mujer que resuelve, que sostiene, que crea, no se da el permiso para descansar, cuando este movimiento no es elección sino es compulsión, cuando detenerse en ella activa esta ansiedad en lugar de paz, que es lo que se debería sentir, entonces estamos hablando de que ella no está viviendo con ambición, no está actuando desde una ambición sana. Está actuando desde la supervivencia, desde un sistema de supervivencia. Y eso viene muchas veces porque detrás de esta mujer que resuelve, que agarra, que arma, que nunca para, hay una niña interna preguntando: ¿lo estoy haciendo bien? ¿Ahora sí soy suficiente? ¿Ahora sí me ves? Y lo doloroso es que si la validación no llega, o no llega como ella lo espera, aparece una respuesta automática de tengo que ser más, tengo que hacer más, tengo que ser mejor, tengo que ser perfecta, tengo que ser impecable. Y así comienza el desgaste silencioso, que no es dramático, no es evidente, no colapsa de inmediato, es algo progresivo. Lo vemos normalmente como algo funcional, como algo socialmente aplaudido, pero no deja de ser un desgaste silencioso que puede llegar en determinado momento a ser sumamente peligroso para la salud y el bienestar de la mujer y también de su entorno. Porque en este camino de intentar alcanzar la perfección, no porque exista, sino porque no alcanzarla se siente peligroso, es la razón por la cual mucha gente se enferma. Y aquí está la pregunta central. Si la perfección no existe, ¿por qué no ser perfectas se siente como una amenaza real? Sí, los dejo ahí un cachito para que lo piensen. ¿Por qué el no ser perfecta se siente peligroso? Para entenderlo, necesitamos volver un poquito atrás. El día de ayer, en el episodio anterior, hablábamos de la normalización del cansancio, de cómo estar agotada hoy en día se convirtió en algo habitual, de cómo, especialmente para muchas mujeres, el descansar no es un derecho, es casi una transgresión, porque el agotamiento dejó de ser una señal de alerta y se transformó en identidad. El famoso estoy cansada pasó de ser un síntoma a ser una descripción permanente de nuestra vida, de nuestra identidad, de que lo estamos haciendo bien, de que estamos cumpliendo. Pero también entendimos que salir de ahí no es cuestión de falta de voluntad, tampoco es falta de disciplina, tampoco es falta de capacidad. No es que seamos débiles, no es que estemos falladas, no. Es una cuestión de aprendizaje. Desde la teoría del apego, desarrollada por John Bowlby, sabemos que en la infancia el cerebro no busca el éxito, sino busca seguridad, porque el sistema nervioso infantil
hace una pregunta básica y constante. ¿Estoy a salvo? ¿Estoy perteneciendo? ¿Soy querida? Por eso cuando los niños están preguntándonos constantemente, mamá, ¿me miras? Mamá, ¿lo estoy haciendo bien? Mamá, ¿me acompañas? Mamá, 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 o papá, 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 papá. No es que están siendo caprichosos, no es que te están molestando. Es su cerebro, su sistema nervioso checando el vínculo para asegurarse que están a salvo, para asegurarse que pertenecen y para asegurarse si son queridos. Esto, y hablamos que es un sistema de pertenencia que nos acompaña a lo largo de nuestra humanidad desde que comenzó la civilización. Pero en algún momento, ya sean por las dinámicas familiares, por el mismo contexto cultural, o estos mensajes que les damos de manera explícita o implícita, cuando la niña, el niño percibe que el amor o la atención dependen de su comportamiento, del logro y de no incomodar, su cerebro hace una asociación automática. Si no hago caso, si no lo logro, si incomodo, me van a rechazar. Y si me rechazan, eso es peligroso. Y ahí es donde nuestro sistema nervioso se activa. Ojo, esto no es una idea racional, es netamente biología. El cerebro infantil no interpreta el rechazo como tristeza, lo interpreta como amenaza. Y aquí vamos a aclarar ciertas cosas también. Cuando nosotros empezamos a desarrollarnos, nuestro cerebro tiene un proceso también de crecimiento en ciertas edades. De hecho, desde los 7 a los 11 años, en nuestro cerebro se forma un área que se llama el giro del cíngulo, que junto con otras áreas empiezan a delimitar lo que para nosotros es normal. Ojo con esto, de los 7 a los 11 años. Entonces, si en este entorno, en este tiempo, nosotros hemos vivido en un contexto donde había violencia, donde había caos, donde había inestabilidad, incertidumbre, nuestro cerebro cataloga eso como algo normal. Y lo peligroso es que en la medida que vayamos creciendo y no cuestionemos esto, vamos a buscar esas mismas dinámicas, que aunque sean nocivas para nuestra salud mental, nuestro bienestar, es algo conocido. Y lo vamos a buscar y lo vamos a repetir. Además, si, repito, en esos periodos hemos vivido lo que ya mencioné, nuestro mismo sistema, nuestro mismo cerebro, empieza a reducir el crecimiento en ciertas áreas y a potenciarlas en otras. Por ejemplo, la amígdala, que es como la biblioteca emocional lista para activarse, crece. A diferencia del hipocampo, que es como la biblioteca con toda la información que tenemos ahí. Lo cual obviamente nos hace más reactivos. Así como hay ciertas hormonas, ciertas cosas que no se producen y otras que se producen con mayor tensión. Por eso no es de extrañar que niños, niñas que viven en entornos sumamente estresantes tengan cierto nivel de ansiedad, no solamente cuando son niños, sino en su edad adulta. No sepan poner límites. Tengan la tendencia de soportar cosas que nadie en un entorno sano lo haría. Ojo con eso. Y para que también ustedes se vayan checando qué más o menos estaban viviendo ustedes de esa edad, para ver ustedes qué es normal en su entorno. Entonces, volvemos al inicio. Cuando nuestro cerebro infantil empieza a interpretar que el rechazo que nosotros podemos llegar a darles porque no cumplen nuestras expectativas, nuestras reglas y demás, es una amenaza, empiezan a desarrollar una estrategia de ser funcionales. Nos convertimos, especialmente las mujeres, que son las que más lo viven, en ser buenas, en las que ayuda, las que resuelve, en no molestar, en ser las fuertes, en anticiparse, en sostener. Y esta estrategia funciona.
porque nos ha permitido sobrevivir en estos entornos caóticos. Y obviamente, en la medida que vamos creciendo, estas dinámicas van evolucionando, se van volviendo más sofisticadas y nos vamos adaptando. Ahora, ¿dónde radica el problema? El problema es que en la medida que crecemos y mantenemos estos sistemas funcionales de supervivencia, nuestro cuerpo ya no puede diferenciar entre una amenaza emocional del pasado y las dinámicas actuales. Si nuestro sistema aprendió que pertenecer depende de rendir, entonces en la adultez el rendimiento se convierte en una garantía de seguridad. Si aprendemos a ser funcionales, a ser fuertes, a no molestar, a anticiparnos, a sostener, lo mismo. Se convierte en una garantía de que pertenecemos, de que somos vistas, de que somos queridas. Y aquí viene la cultura también, porque somos seres sociales, nuestra cultura también puede enfermarnos o curarnos. El filósofo Jung Chun Han describe en La sociedad del cansancio cómo hemos pasado de ser una sociedad disciplinada, que promueve la disciplina, a una sociedad del rendimiento, donde ya no necesitamos que alguien nos explote. Nosotros nos autoexigimos, nosotras nos convertimos en nuestra propia jefa, en nuestra propia vigilante, en nuestra propia jueza. Y lo terrible aquí, lo peligroso, es que lo hacemos de una manera sumamente crítica, sumamente dañina, sumamente tóxica. Porque la voz de esa jefa, de esa vigilante, de esa jueza, es muy dura. Si no me creen, pues pongamos una pausa, un ejercicio de autoconocimiento. Cuando las cosas no van bien, pasa algo que arruina nuestras acciones, hay un cambio inesperado o hay un tropiezo en donde sea, en cualquier área de nuestra vida. ¿Qué es lo primero que se dice? Tranquila, no va a pasar esto, vamos a resolverlo. O qué boba he sido, ¿cómo es posible que haya podido hacer esto? Lo más seguro es que sea la segunda opción. Y parafraseando a Margarita Pasos, estamos sintonizados constantemente con nuestra radio miseria. Esa narrativa crítica, juzgona, victimaria, que nos mantiene en este ciclo de culpa, de desazón, de autoexigencia. Y también es cierto que esto se promueve porque en este modelo cultural el valor está en lo que producimos, en lo que hacemos. Porque si producimos, valemos. Si rendimos, pertenecemos. Si podemos con todo, somos admirables. Somos increíbles. Para las mujeres, esta lógica se superpone con expectativas históricas adicionales. Por ejemplo, a nivel teología, que es algo muy arraigado al menos en la cultura latinoamericana, la imagen de perfección es la imagen que se nos ha dicho de la Virgen María. Pero hay teólogas, hay sociólogas que han estado investigando esto y haciendo una comparación como en la Biblia, por ejemplo, no se habla mucho de la Virgen María. No se habla exactamente aquí mismo, que era virgen y pura y perfecta. Pero haciendo una contraposición a mitologías de otras culturas o los famosos evangelios apócrifos, donde sí se habla de María y de otras mujeres, hay una percepción totalmente distinta. Que habla de una mujer que, al igual que nosotras, ha vivido, ha sido juzgada, ha sufrido violencia y ha sobrellevado todo eso de la mejor manera que podía en un entorno. Imagínense por el área de Palestina,
una mujer judía de 16 años. No voy a contar más para que vayan a leer los libros y puedan luego cuestionar, pero no es la única, no son las únicas que vamos cuestionando, sino también, como lo señalaba Simone de Beauvoir, o Beauvoir, no sé cómo se pronuncia, en El segundo sexo. La identidad femenina ha estado culturalmente ligada, además, al servicio, al cuidado, a la disponibilidad. Y aquí es donde se crea una ecuación peligrosa, porque asociamos el agotamiento con compromiso. Si estoy agotada, es que tengo compromiso, estoy comprometida. Si me sacrifico, es que amo realmente. Si estoy totalmente disponible de manera permanente, quiere decir que soy valiosa. En ese contexto, el cansancio deja de ser una señal de límite para convertirse en una prueba de mérito. Aquí el agotamiento no es falla, es síntoma. Y es donde el cuerpo empieza a enfermarse. Nos empezamos a tensar y además empieza a colapsar. No porque seamos débiles, sino porque hemos sostenido un estado de hipervigilancia, de hiperacción, de hiperactivación durante demasiado tiempo. Y lo cierto es que muchas mujeres no sabemos decir no. No porque no tengamos carácter, sino porque nuestro sistema nervioso asocia el no con riesgo. Decir no implica que el otro se incomode, que alguien se decepcione, que no seamos indispensables, que no cumplamos expectativas. Y si nuestra identidad se construyó alrededor de ser necesarias para ser queridas, entonces poner límites, decir no, activa una alarma interna. El no se traduce como puedo perder el vínculo, puedo perder el amor, estoy en peligro. Por eso muchas veces es más fácil agotarse que poner un límite. El agotamiento mantiene el rol, el límite lo cuestiona. Cuando no ponemos límites, el cuerpo los pone por nosotras. Cansancio crónico, ansiedad, cuando intentas descansar especialmente, culpa porque no estás produciendo, sensación de vacío cuando no estás resolviendo algo. El cuerpo dice el no que la boca nunca pudo pronunciar. Además, cuando intentamos descansar, puede aparecer inquietud porque nuestro sistema fue entrenado en intensidad. Por eso la calma a veces se siente tan extraña. El silencio se interpreta como una antesala de un problema, no porque lo sea, sino porque no nos es familiar. Y aquí volvemos a la raíz, el cansancio como síntoma en la cultura del rendimiento que invalida nuestro sentir y normaliza este agotamiento femenino. No son temas separados, son capas de un mismo entramado. No es solo lo que trabajamos y que trabajamos mucho. De hecho, hay investigaciones que demuestran que la mujer trabaja mucho más que los hombres. Es que aprendimos que ser mucho, que hacer mucho, que resolver, sostener, era la única manera de ser suficientes. Pero también hay algo profundamente liberador en entender esto. No quiere decir que estemos rotas, quiere decir que estamos condicionadas. Y lo bueno es que lo condicionado se puede reeducar. Podemos reeducar nuestro sistema nervioso cuando nos empiezan a enviar señales de que si somos perfectas, vamos a pertenecer. Y ahí es donde empezamos a cambiar la narrativa también. De no necesitamos perfección para pertenecer. No necesitas estar totalmente agotada para ser valiosa. No necesitas disponibilidad constante para ser amada. El descanso no es abandono, es autocuidado. Y la calma no es peligro, es un momento de bienestar incluso. Y tal vez lo más revolucionario no sea hacer más. Tal vez lo más valiente sea empezar a detenernos, empezar a escuchar este cansancio, empezar a cuestionarlo y preguntarnos: si dejo de correr, si dejo de sostener, si dejo de resolver, ¿quién soy? Ahí es donde comienza el verdadero trabajo. No es el de producir más, sino el de existir sin tener que demostrar nada. Entonces, en resumen, ¿de dónde viene que no sepamos decir no?
¿Y qué tiene que ver eso con estar agotadas en un sistema donde el cansancio es normal? Pues viene del vínculo. En la infancia nuestra seguridad no depende del éxito, depende del apego, porque nuestro cerebro infantil entiende algo muy simple. Si dejo de ser buena, si dejo de ser fuerte, si dejo de ser útil, pueden dejar de quererme. Y para una niña, para un niño, perder el amor no es tristeza, es peligro, porque nuestro sistema nervioso hace una asociación automática. Si no resuelvo, si no ayudo, si soy imperfecta, eso implica rechazo. Y el rechazo es peligroso. Entonces, como es peligroso, necesito activar, necesito estar en movimiento. Y es ahí donde nace la exigencia. No como capricho, sino como estrategia de supervivencia. Además, si hemos crecido en entornos caóticos, dramáticos, con adultos desbordados o inestabilidad emocional, nuestro sistema nervioso se ha calibrado en una hiperobservación y en una reacción bien medida, con control. Porque aprendimos que cuando hay un problema, yo tengo una función. Cuando hay intensidad, cuando hay drama, estoy preparada para eso. Vivo en el caos. Puedo resolver el caos. Cuando alguien me necesita, yo existo. Me ve. Y la niña que decía, mírame, se convierte en adulta que hace, sostiene, resuelve, produce. Pero no desde la calma, sino desde el miedo a dejar de ser necesaria. Y aquí es donde se conecta con el no. Porque decir no implica algo sumamente profundo y riesgoso si seguimos en este sistema. Porque implica arriesgar el vínculo, implica tolerar que el otro se incomode, implica aceptar que puedes no ser indispensable. Y nuestro sistema aprendió que ser indispensable era igual a estar segura, a existir, a ser suficiente, a ser elegida. Entonces, al decir no, se activa la alarma interna. No es falta de carácter, es una memoria biológica. Ahora, si eso lo sumamos que nuestra cultura del rendimiento, donde el valor está en lo que haces y no en lo que sientes, que es el caso de muchas mujeres, esto se intensifica. Normalizamos estar cansadas, se celebra que podamos con todo y se romantiza que la mujer fuerte es la que nunca se detiene. Entonces se crea una ecuación peligrosa. Agotamiento es igual a compromiso, disponibilidad permanente es igual a amor, el sacrificio es igual a valor. En ese contexto, decir no solo incomoda al otro, desafía toda la identidad que construimos para poder sobrevivir. Por eso muchas veces es más fácil agotarse que poner un límite, porque el agotamiento nos mantiene en este rol, el límite lo cuestiona. Y aquí aparece algo importante, el cuerpo termina haciendo el no que la boca no puede decir, a través del cansancio crónico, de la ansiedad cuando intentas descansar, de la culpa cuando no produces, del vacío cuando no estás sosteniendo a alguien. No es que estemos rotas, no es que tengamos una falla, es nuestro sistema que ha sido entrenado para sobrevivir en esta intensidad, en este caos. Por eso la calma se siente sospechosa, por eso el descanso parece peligroso, por eso la paz a veces genera ansiedad, no porque seamos dramáticas, sino porque nuestro cuerpo aún no aprendió que puede estar segura sin estar alerta. Y aquí está el giro más importante. La salida no es volvernos menos comprometidas, no es dejar de ser ambiciosas, no es abandonar nuestra capacidad de sostener, es enseñar a nuestro sistema nervioso y a nuestro cuerpo que no necesitamos ser perfectos para ser amadas. No tenemos que agotarnos para pertenecer, no tenemos que decir sí para mantener el vínculo. Y el descanso no es abandono, es autocuidado. Todo eso es la recalibración que se hace cuando empezamos a entender de que el verdadero peligro no es decir no. El verdadero peligro es seguir viviendo desde una activación constante que nuestro cuerpo ya no puede sostener. Yo sé que los dejo pensando, yo sé que esto nos deja la cabeza volando y nos deja con un silencio que pesa, que cuestiona. Pero para eso estamos, para hablar de lo que nos enombra, para reconocernos, para habitarnos y sobre todo para hablar de todas estas cosas que no se dicen y podamos hacerlo sin almidón. Nos vemos el día de mañana en un siguiente episodio aquí en su programa Solo para Mujeres.